10 de la mañana, 1 minuto, y es un placer realmente volver a recibir a la psicóloga Silvana Yachero, especialista en bullying, en moving, con quien hemos estado dialogando muchas veces a propósito del seguimiento que ella viene realizando de estas situaciones en nuestro país. Y hoy particularmente nos vamos a centrar en el tema moving porque tiene que ver con datos que se desprenden de una nueva encuesta realizada por Silvana. Primero que nada, la bienvenida. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias por la invitación una vez más. Bueno, como decimos siempre, tú venís realizando un seguimiento de la situación. En más de una oportunidad habíamos hablado del tema de las denuncias, de cómo se detectaba el moving. Últimamente, en los datos que has realizado de una nueva encuesta, lo que encontrás es como un retroceso en el tema o un estancamiento, por lo menos, de las denuncias que se realizan con respecto al tema de moving. Sí, la verdad que sí. La encuesta fue realizada por mi equipo, la armó la ingeniera Alejandra Mar. Después la analizamos cuantitativa y cualitativamente en conjunto. Es importante decir que fue una población de aproximadamente 400 personas las que preguntaron, las que contestaron, perdón, entre 18 y 70 años, de las cuales un 78% dijo haber padecido mobbing en los últimos 10 años. Porque lo que se trató de evaluar es qué estaba pasando en Uruguay. A partir del primer Congreso Internacional que se hizo, hubo como un boom de denuncias. Y bueno, viendo que este es el retroceso, ni siquiera un estancamiento, un retroceso, viendo que todas estas denuncias no llegaron a buen puerto, que prácticamente más del 80%, un porcentaje importante quedó archivado, otro porcentaje perdieron, o sea que cada 10 denuncias solo una tuvo buenos resultados. Entonces, eso lleva a que el mensaje a la población es que cuando uno denuncia, mejor no hacerlo, porque incluso se les preguntó qué pasaba después. ¿Qué pasaba después? Claro. Y bueno, lo que pasó después es que en el más del 80% de las personas que denunciaron, el acoso continuó o aumentó. Prácticamente el 40% renunció, se tuvo que ir de su lugar de trabajo. Y cuando se le preguntó a la población que no denunciaba por qué no lo hacía, explicó que el factor fundamental era por miedo a perder el trabajo y porque sabían que no iban a obtener una respuesta. O sea que hay en la población que sufre de acoso, hay como una desesperanza con respecto a que no hay una protección, sino que hay un proceso de revictimización. El planteo es, de 10 personas que denuncian, solo una, las demás no es mobbing, cuando sabemos que la realidad no es esa. Yo te diría que sería como al revés. Probablemente de esas 10 denuncias, una no sea mobbing y el resto sí, ¿verdad? Para eso, llovamos sobre mojado, definamos nuevamente qué es mobbing, tiene que ver con el acoso laboral, pero bueno, ¿qué situaciones conlleva, consagra? Ahí está. Cuando estamos hablando de mobbing, estamos hablando de una dinámica perversa, de abuso emocional, sistemática y repetitiva, sostenida en el tiempo, que tiene como fin destruir a un trabajador o expulsarlo de su lugar de trabajo. Lehmann, el descubridor, el que lo estudió científicamente por primera vez, hablaba del crimen perfecto, porque decía que en el lugar de trabajo es en el único lugar donde una persona puede asesinar a otra sin que pase absolutamente nada. ¿Por qué? Porque es muy difícil que haya pruebas, es muy difícil que haya testigos por el miedo que esto implica, o porque todos están convencidos que la víctima se lo merece porque algo hizo, o el hecho de que haya un desconocimiento en la materia o que todos estén involucrados o que el GAN de acoso tenga tanto poder por ser un grupo muy grande, hace que nadie quiera hablar sobre el tema, ¿verdad? Entonces, los indicadores que nosotros tenemos en Uruguay, yo hice hace un par de años una investigación en más de 1000 casos desde la clínica. Esta es una investigación en la sociedad, esta otra es desde la clínica, para ver cómo se daba en Uruguay estos indicadores de mobbing en la población. Y lo primero que vemos es la difamación. Lo primero que se hace es empezar a alargar un rumor sobre el trabajador que haga su aspecto personal. ¿Por qué? Porque vivimos en un país muy chico, es muy fácil encontrar errores o cosas en la vida de las personas, sobre todo por las redes, ¿no? En definitiva, todos tenemos algún talón de Aquiles o alguna vulnerabilidad, y utilizar eso o inventar algo para empezar a difamar a esta persona y comenzar a tener aliados. Como este acoso empieza a ser sistemático y repetitivo,
porque el mobbing no es acoso moral, como le quieren hacer llamar en Latinoamérica o en el habla hispana, sino que es acoso psicológico. Es una cuestión de difamación, de dejar de lado a la persona, de empezar a alargar rumores, de hacerle el vacío, de bloquearle la comunicación. Entonces, este goteo sistemático y repetitivo lo que lleva es que al trabajador empiece a desarrollar un cuadro de estrés postraumático, que lo primero que empieza a afectar es el rendimiento, porque la persona empieza a no poder dormir de noche, está rumiando todo el día con lo que le va a pasar al otro día en su lugar de trabajo. Esto genera un desgaste, problemas de la concentración, problemas de la memoria a corto plazo, crisis de pánico es un síntoma muy común, y lo que va a generar es que, en definitiva, empiece a cometer errores en el trabajo. Generalmente son trabajadores muy buenos. ¿Por qué? Porque se necesita un grupo para acosarlo. Si fuera un trabajador malo, entonces se lo despediría y chau. Entonces acá hay que ir desgastando al trabajador para ir creando lo que en lo privado se llama un despido abusivo o un despido indirecto, ¿verdad? El trabajador, al empezar a equivocarse, va a ser difamado profesionalmente. Y ahí probablemente termine con una licencia médica, una licencia psiquiátrica. Entonces es como que el círculo cierra perfectamente, porque vieron, este trabajador estaba enfermo, era un mal trabajador, estaba loco, entonces se merecía lo que teníamos que hacerle. Cuando se llega a una denuncia, lamentablemente se llega a una denuncia ya en la fase final, donde este trabajador está deteriorado, y lo que suelen ver los profesionales son las consecuencias del mobbing, y como no saben del tema, hacen que estas consecuencias se conviertan en las causas para justificar que no hubo mobbing, sino que fue un mal trabajador. Y hasta que no estemos capacitados en cómo se da este círculo vicioso, los trabajadores víctimas los vamos a revictimizar y vamos a encontrar que un gran grupo de trabajadores muy productivos y muy capaces terminan con licencia médica, licencia psiquiátrica, fuera del sistema productivo o no queriendo volver a regresar aunque se curen y tengan la opción de hacerlo, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando, porque es tal vez lo más preocupante y es lo que rescata como dato esta nueva encuesta que ha realizado tu equipo? ¿Qué es lo que sucede cuando se llega a la denuncia? ¿En qué lugar se corta el hilo? ¿Por qué no se llega a buen puerto? ¿Falta de pruebas? En parte diste una respuesta recién cuando dijiste hay falta de conocimiento de quienes atienden el tema en saber detectarlo porque se encuentran con la fase final del acoso. Exacto. Pero ¿en dónde están los errores que hacen que, bueno, se haya desestimulado la denuncia? Los errores fundamentales son primero esto, la estigmatización ya de la víctima. Cuando llega al juicio ya llega estigmatizada, ¿verdad? Eso se suma al desconocimiento, como tú bien dijiste, de quienes hacen este trabajo. Por otro lado, lo que tiene que ver con la falta de pruebas es un mito. Bien, y eso es lo que yo enseño. ¿Por qué? Porque sí hay pruebas. Que no se sepan ver las pruebas, claro, que no se sepa leer la realidad es muy diferente. En un juicio, cuando una víctima está deteriorada y hay un antes y un después, esta víctima fue un excelente trabajador y a partir de un momento empezó su deterioro. Empezaron los traslados, las suspensiones, las ausencias, el ausentismo laboral. Bueno, ahí tenés un antes y un después que es muy fácil de medir, con un peritaje, con la historia clínica, con el legajo. También tenés como prueba el hecho del estrés postraumático, el daño. Y ahí te dicen, bueno, ¿cómo yo verifico que el daño en la víctima, que no es ni depresión, ni trastornos de adaptación, sino que es estrés postraumático, cómo hago yo para saber que está directamente vinculado al acoso? Lo que se hace es peritar el daño con las pruebas. Y ahí es donde se utilizan las nuevas terapias de avanzada, entre ellas el MDR, para probar a través del MDR que el daño, el estrés postraumático está directamente vinculado al mobbing. ¿Bien? ¿Se puede probar eso? Se puede probar, claro que sí, porque científicamente el MDR está avalado por la OMS y por la Asociación Internacional de Psiquiatría. Y a su vez la OIT en el año 2016 declara el estrés postraumático por mobbing como enfermedad profesional. Lo que hay que poder juntar ambas cosas. Con el MDR, cuando se trabaja en estrés postraumático por mobbing, se trabaja sobre el evento traumático que está viviendo la persona en el trabajo. Se reprocesa la información, se desensibiliza y eso permite tomar contacto con la herida directamente vinculada. A eso estamos agregando una investigación que hace 2 años
que venimos tratando de sacar en el CUDIN, que es para demostrar que las víctimas de mobbing con estrés postraumático, que es el daño, tienen un cambio en la estructura del cerebro. Hay una inflamación de la amígdala y una reducción del hipocampo. Eso se ha hecho con otros estrés postraumáticos como para catástrofe, abuso sexual, violencia doméstica, pero no se ha hecho para mobbing ni para bullying. La idea es avanzar y materializar el daño en el cerebro a través de la aplicación de una imagenología, MDR, y imagenología para ver los cambios que se generan en el cerebro una vez que se trabaja con eso. O sea que dentro de la realidad tenemos el hecho de que no haya testigos. Es una prueba, es porque hay miedo. ¿Ah? El hecho de que todos hablen mal de una persona es una prueba, estamos frente a un proceso de chivo expiatorio. Yo creo que otro de los errores tiene que ver con que estos casos se abordan solamente desde la abogacía y el mobbing es desde la ciencia de la psicología. Y el peritaje lo tiene que hacer un psicólogo especializado en el tema. Entonces acá volvemos a la discusión, si es el abogado el que tiene que determinar que hay mobbing o es el perito forense especializado el que tiene que determinar. Y para eso hay varios libritos o lecturas en diferentes países, ¿no? En algunos países es el perito el que tiene que determinar porque es el que evalúa y evalúa si hay daño, si no hay daño, cómo, el que evalúa el perfil del hostigador, los cómplices por omisión y los cómplices por acción. Y ahí donde te da el cuadro completo de la situación, ¿verdad? Y en los casos en los que sí se ha llegado a buen término, ¿cómo se ha trabajado o con qué se han encontrado? Digo porque recién decías, ¿no? Es un círculo muy cerrado, difícil de comprobar la participación de quienes en definitiva están acosando a ese chivo expiatorio. ¿Cuáles fueron esos casos en los que sí la denuncia llegó a buen término? Primero, lo público, los casos que hemos visto que han llegado a buen término han sido casos en los que no se toca el poder, ¿tá? Directamente, y que a su vez hay tantas pruebas, ¿tá? Que es imposible no verlo. Pero para eso tiene que llegar a una destitución con un proceso largo y juicios que han llevado algunos hasta 10 años. ¿Tá? O sea que la persona se ve sometida también a un desgaste terrible para después llegar a cobrar un dinero que no compensa todo lo que gastó, que no compensa todo el daño que hizo y que a su vez, como me dicen los pacientes, gané y... O sea, no sienten nada. O sea, esa expectativa de que me voy a reivindicar, de que va a salir públicamente, eso es un segundo, porque al rato sale otra noticia y la gente se olvidó de eso. O sea que, y en lo privado también, casos en los que hay demasiadas pruebas, donde los testigos se animan a hablar, porque por lo general los casos que se gana es cuando el depredador ha depredado a otros y estos otros ya están fuera de la empresa. Y a su vez guardaron pruebas, porque una de las cosas que yo le digo siempre a todas las víctimas es no desestimen las pruebas, guarden, documenten todo, aunque después no vayan a denunciar, ¿entendés? No importa, por lo menos armar una carpetita, armar un diario de incidencias donde uno va anotando todo, vas registrando todo. Y bueno, llegado el momento, si tú me preguntás a mí hoy, dada la coyuntura que están los trabajadores en el Uruguay, ¿qué es lo que yo recomiendo? Desde hace años vengo recomiendo que no se denuncie. ¿Ah? Porque yo tengo que mirar la salud mental de la víctima y de la familia. Imagínate que no se denuncie. En este momento, si yo trabajo para las víctimas, si yo tengo que mirar la realidad de la víctima, que no se denuncie. Son procesos desgastantes, 1 de 10 llega a buen puerto, hay una destrucción de la salud, de la economía, de la imagen del trabajador, que muchas veces no vuelve. Una víctima entonces si no denuncia? Y bueno, hay estrategias, exactamente. En estos años hemos desarrollado estrategias con el equipo donde a la persona, no solamente con el abordaje en las nuevas terapias avanzadas, se desensibiliza el trauma, y se convierte esta experiencia en aprendizaje. A partir de ahí la persona empieza a ver con claridad dónde está parada. Es como si tú vivieras un terremoto, ¿bien?
y se te destruyó la casa. Estás parada frente a tu casa y el aturdimiento frente a esa realidad no te permite tomar una decisión. Al reprocesar el estrés postraumático, como hacemos con abordaje grupal para catástrofe, lo que hace la persona empieza a poner los pies sobre la tierra, pensar con coherencia y decir, bueno, ¿qué quiero yo para mi vida? Y ahí está la opción, denuncio, ¿bien? O continúo con mi vida y me proyecto a proteger a mi familia, proteger mi economía, proteger mi imagen, que no es lo mejor a nivel social, estamos de acuerdo, pero dada la coyuntura real, la persona tiene que recuperarse, ¿tá? Tratar de proteger a su familia porque sus hijos se enferman, el 80% de las víctimas que están casadas o en pareja terminan en divorcio, las familias terminan destruidas y muchos no pueden volver a tener un trabajo. Entonces, desde el abordaje terapéutico lo que se hace es ayudarlos a armar un currículum, a ir a una entrevista, cómo manejar la entrevista y no decir que sufrió de mobbing, porque si no nadie lo contrata. Ver qué hacemos con las referencias laborales al respecto. Ver si se puede hacer un proyecto personal. Proyectos personales que se pueden desarrollar dentro del país o incluso personas que se han ido del país porque trabajan en cátedras o en especializaciones muy específicas que no pueden volver a ejercer acá. ¿Ah? Entonces, hay que trabajar en cada caso puntual, ver la etapa en la que está, ver los recursos que la persona tiene, ver si realmente la persona quiere ir por una denuncia. Hay personas que sí, que dicen, bueno, ya lo perdí todo, total, un poco más, voy a aguantar o voy a dar guerra. Y se respeta eso, ¿verdad? Pero a la hora de aconsejar qué es lo mejor en cuanto a calidad de vida y salud mental, dadas estas estadísticas que son las que nos comprueban que la denuncia es realmente destructivo para el trabajador. Silvana, antes de despedirte, estás allí como en la antesala de un nuevo evento que tiene que ver obviamente con el tema. Sí. Para el cual podríamos pasar datos de aquellos que estén obviamente interesados, que siempre sucede cada vez que tenemos la posibilidad de tener estos diálogos en Arriba Gente. Dale, gracias. Dado que me he quedado un poco quieta con el tema bullying y me enfoqué con el tema mobbing y me enfoqué mucho en el tema bullying, decidí organizar una capacitación. Lamentablemente no encontré ninguna institución que me acompañara estratégicamente, me respaldara, por lo tanto me largué sola a hacer una capacitación que va a ser realizada el 4 de agosto. Es una capacitación de 8 horas, donde no solamente vamos a profundizar en el concepto mobbing, vamos a ver cómo se prueba, cómo se perita, cómo se trabaja con MDR, con Brain Spotting para evaluar el daño, cómo se armaría un protocolo, cómo se implementa un protocolo. O sea, va a ser realmente una capacitación seria, profunda y abordada desde diferentes disciplinas. Y después, el próximo congreso, como siempre todos los años, este año es en septiembre, del 19 al 21 en Guayaquil, Ecuador. De nuevo vamos por el 6º Congreso Internacional de Mobbing y Bullying. Ya está confirmado el 2019 en México y el 2020 en Costa Rica. Así que lo que es en Latinoamérica seguimos avanzando en la promoción de la concientización y de investigaciones, ¿verdad? Para quienes estén interesados, formas de conectarse, de comunicarse, está de encontrar información. Web, claro, está mi página web, silvanagiachero.com, está la página del Congreso, está la página de Facebook donde de capacitación de mobbing, donde ahí hay información al respecto, y si no por mail me contactan por las redes, no hay ningún problema. Muchísimas gracias. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Por así hemos estado una vez más en la mañana con la psicóloga Silvana Giachero, a propósito en este caso de mobbing, para todos aquellos que estén interesados, entonces las posibilidades de encontrar información con todos los datos que Silvana nos acaba de proporcionar.